Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ubaldo Quiñones, su canal Gator Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gator Leo. Gracias a todos por seguirme apoyando y espero que hayan pasado una excelente Navidad y que la sigan disfrutando al máximo, así también como les deseo a todos un próspero año nuevo. Pero pasando justamente de los saludos, voy a exponer algunos hechos y noticias muy importantes y la hipocresía y doble estándar de ciertas naciones, ciertas instituciones internacionales que para mí en lo personal, y lo reitero, son instrumentos políticos, criminales y solamente sirven para seguir saqueando la riqueza de las diferentes naciones, y aquellas que no se someten simple y sencillamente se les demoniza para que de esta manera poder crear todo un ámbito y toda una histeria para que esto justifique más tarde una intervención militar. ¿Y por qué digo esto? Vayamos a dos palabras claves de la existencia del ser humano: democracia y libertad. La democracia y la libertad. Dos palabras que su significado ha sido totalmente pisoteado, ha sido mancillado, ha sido violado. Y en el nombre precisamente de la libertad y de la democracia, ahora se justifica la intervención militar. En el nombre de la democracia y la libertad, se mata a millones de personas alrededor del mundo. Y en el nombre de la democracia y la libertad, se sigue sometiendo a cuanta nación no se somete a las políticas imperialistas de Europa o de los Estados Unidos o de las naciones poderosas. Cuando hablo de esta supuesta libertad y democracia, voy a exponerlo. No solamente estoy criticando, voy a exponerlo. Un claro ejemplo precisamente de ese doble estándar, ese doble rasero, esa hipocresía por parte de la Organización de Estados Americanos o de Estados Unidos o de algunas naciones latinoamericanas que se dicen democráticas. Voy a exponer ese doble rasero, esa hipocresía, esa doble moral, esa hipocresía de cada político que se dice ser un político democrático y que dirige a una nación democrática. Pero vayamos a por qué la libertad y la democracia son una falacia, son una fantasía, que solamente se creen todos aquellos que realmente no conocen el significado real ni de democracia ni de libertad. Pero vayamos, un claro ejemplo de lo que voy a exponer aquí. Hoy precisamente, fíjense, curiosamente, 26 de diciembre del año 2017, Estados Unidos impone hoy, a través de sus voceros en la Casa Blanca, indica que se imponen nuevas sanciones o sanciones económicas en contra de Nicaragua. En contra del gobierno de Daniel Ortega, quien ganó las elecciones hace apenas unas semanas atrás, quien ganó las elecciones de manera legítima, pero como es Nicaragua y es el señor Daniel Ortega, ahora Estados Unidos impone sanciones económicas al gobierno de Daniel Ortega y a la nación nicaragüense, porque acusa precisamente al gobierno de Nicaragua de que hubo fraude electoral, de un fraude electoral. Imaginen ustedes a Nicaragua. Pero curiosamente, si vamos en esas mismas semanas, en esos mismos días, y estoy hablando cerca del pasado 25 de noviembre, allá en Tegucigalpa, Honduras, se dieron elecciones. También se dieron elecciones generales o elecciones presidenciales allá en Honduras, entre los cuales el candidato Salvador Nasrallah, así también como el candidato Juan Orlando Hernández, eran los principales contendientes. Pero lo importante no es los contendientes, lo importante es cómo se dieron las elecciones. Cuando el señor Juan Orlando Hernández se postula nuevamente como para presidente para la presidencia nuevamente en Honduras, tuvo que hacer algo. Y ese algo fue modificar los artículos de la Constitución política hondureña para poder reelegirse nuevamente. Pero ¿qué es lo importante para exponer esa hipocresía y doble moral de la Organización de Estados Americanos, de Estados Unidos y de otras naciones latinoamericanas que se dicen democráticas? ¿Cuál es la diferencia aquí entre Honduras
y Nicaragua. Muy simple. En Nicaragua el señor Daniel Ortega, al igual que Juan Orlando Hernández, que ganó supuestamente la presidencia allá en Honduras, que no fue otra cosa más que un robo descarado precisamente a los ciudadanos hondureños. Aquí va la razón. Primero, para empezar, son dos naciones similares, hermanas, se puede decir, Nicaragua y Honduras. Y prácticamente hasta tienen, se puede decir, que colindan o que tienen frontera uno con otra. Pero curiosamente, la diferencia de gobiernos hace que también la actitud de las diferentes instituciones internacionales, así también como de algunos gobiernos latinoamericanos y Estados Unidos, cambie en general. ¿Cuál es la diferencia? Para empezar, el señor Daniel Ortega es un gobierno progresista, como lo es el señor Rafael Correa, o como lo fue el señor Rafael Correa, o como lo es Nicolás Maduro, o como lo es Evo Morales. Y es un aliado precisamente de estas naciones. Naciones independientes y totalmente libres que no se someten a la política imperialista ni de Estados Unidos ni de Europa. Y por lo tanto, estos gobiernos democráticos se convierten en dictadores, según la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y algunas naciones europeas. Simple y sencillamente porque, como progresistas, la riqueza de la nación la quieren para crear programas sociales que desarrollen la economía de la nación en beneficio precisamente de los ciudadanos. Mientras que los gobiernos de derecha, como los nombran el de Perú, o el de México, o el de Brasil, o el de Argentina, simple y sencillamente son gobiernos neoliberales que sus políticas aplican única y exclusivamente en beneficio de multinacionales, transnacionales y especialmente de las instituciones financieras internacionales. Pero entonces, ¿por qué hay una diferencia entre estas dos naciones? ¿Y por qué a Nicaragua se lo demoniza y a Honduras se le aplaude? Es muy simple. Vayamos a un hecho muy importante. Más allá de las elecciones este pasado 25 de noviembre, sin importar quién haya ganado, entre el señor Salvador Nasrallah, así también como el señor Juan Orlando Hernández, eso no importa. Lo importante aquí es la diferencia y la forma en que lo miran las instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos y Estados Unidos y otros políticos corruptos de Latinoamérica. Por ejemplo, se supone que allá en Honduras, cuando el señor Juan Manuel Santos quiso o trató de modificar esos artículos de la Constitución Política hondureña, los artículos que le daban la oportunidad de reelegirse nuevamente como presidente, y hablo de Juan Manuel Zelaya, en el 2009. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Los medios de comunicación, la élite financiera y la élite empresarial precisamente de Honduras. Inmediatamente los medios de comunicación lo demonizaron. Inmediatamente Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, criticó al gobierno de Juan Manuel Zelaya, y diciendo y argumentando que esto constituía una violación a las normas, leyes y estatutos internacionales y una violación a la democracia. ¿Y qué hicieron a través de la demonización? Ellos únicamente porque quería cambiar los artículos de la Constitución hondureña para volverse a reelegir como presidente. ¿Qué hicieron? Lo demonizaron. Y todos los medios de comunicación de Europa, de Estados Unidos, así también como los políticos, empezaron una campaña mediática en contra de Juan Manuel Zelaya, hasta que con esa campaña mediática, que porque era en contra de la democracia, que porque atentaba en contra de las normas y las libertades civiles, precisamente de Honduras, inmediatamente se formula dentro del mismo Honduras, con apoyo de policías, del ejército, así también como de la élite empresarial, un golpe de Estado en contra de Juan Manuel Zelaya, únicamente porque quiso modificar los artículos constitucionales para buscar una nueva reelección. Pero resulta que ahora Juan Orlando Hernández hace lo mismo, exactamente. Los mismos pasos que dio Juan Manuel Zelaya para buscar su reelección, los hizo Juan Orlando Hernández, el actual supuesto presidente de Honduras, el que ya ganó la presidencia gracias, sí, al Tribunal Supremo Electoral, porque únicamente lo que hicieron es robarle a los hondureños el voto, robarse las elecciones descaradamente, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, con el apoyo de Estados Unidos y de todos y cada uno de los políticos de Latinoamérica corruptos que apoyan siempre a la élite empresarial, y así también como a las multinacionales y transnacionales. Pero exactamente lo que hizo Juan Manuel Zelaya, lo hizo Juan Orlando Hernández. Y en contra de Juan Manuel Zelaya se dio una campaña mediática y un golpe de Estado. ¿Por qué no se hizo en contra de Juan Orlando Hernández? ¿Por qué no se hizo en contra de él? Claro, porque Juan Orlando Hernández es, como les digo, un político
neoliberal que está entregando la riqueza de la nación a multinacionales y transnacionales, especialmente a Estados Unidos. Por lo tanto, como lo vuelvo a reiterar, desafortunadamente, yo lo vuelvo a reiterar aquí, para Estados Unidos la democracia, así también como la libertad, es una falacia. Y en el nombre de esa democracia y esa libertad, se da el derecho a actuar de manera incoherente, de una manera intervencionista en toda aquella nación que no se somete a su política. Y no importa lo que digan muchos de mis detractores. Con esto queda mostrado precisamente que para Estados Unidos la democracia y la libertad no es más que una falacia y una fantasía. Y en el nombre de esa democracia y esa libertad, que es simple y sencillamente para Estados Unidos el arma perfecta para continuar el atropello en contra de cuanta nación no se someta a su política imperialista, a su política neoliberal, por supuesto, que no importa si tiene que poner dictadores, y lo reafirmo aquí, no importa si por ejemplo Enrique Peña Nieto se convierte en un dictador, o el mismo Temer, o el mismo Mauricio Macri, porque no habrá medio de comunicación ni político que lo critique, porque mientras que beneficie los intereses de Estados Unidos, las mismas dictaduras se convertirán en democracias para Estados Unidos, y así lo hará conocer al mundo porque le conviene a sus intereses. Pero los gobiernos democráticos, como el de Juan Manuel Zelaya en aquel tiempo de Honduras, así también como el del mismo Ortega allá en Nicaragua, o el del mismo Evo Morales, o el del mismo Nicolás Maduro, no, esos son dictadores. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se someten a su democracia. Y aquí está claro, yo lo dejé claro. La diferencia entre Nicaragua es que Nicaragua es una nación libre e independiente y no se somete a la política de Estados Unidos, y por eso se le acusa de haber creado un fraude electoral. Pero Juan Orlando Hernández, robándose allá en Honduras totalmente las elecciones, no hay ni siquiera un pronunciamiento por parte del señor Luis Almagro, o la Organización de Estados Americanos, ni siquiera de la Unión Europea o de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque le conviene a sus intereses. Esa es la hipocresía y el doble moral de Estados Unidos. Y aquí está. Aquellos que todavía tengan dudas, ahí se las dejo. Únicamente analicen lo que le pasó a Juan Manuel Zelaya cuando quiso postularse o reelegirse como presidente de Honduras, en base a lo que hizo el mismo Juan Orlando Hernández, y se darán cuenta la hipocresía y el doble estándar de Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos, de Luis Almagro y de todos aquellos políticos latinoamericanos que se dicen vivir en democracia. Hágame usted el carajo favor. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.